más de 70 de ellos. ¿Qué tan cierto es toda esta información, Jorge Barrientos? Porque uno se encuentra aquí a la expectativa y después analizamos qué está en juego en todo ello. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes. No, efectivamente así es. Bueno, la excusa de Estados Unidos es el tratar de amenazar de alguna forma o advertir al gobierno de Bashar al-Assad sobre el asunto de la utilización de armas químicas. Ahora, aquí el gran problema que existe es cuáles son las pruebas que tiene Estados Unidos, Francia e Inglaterra para poder demostrar que efectivamente en Duma, la semana antepasada, se hicieron estos ataques por parte del gobierno de Bashar al-Assad, lo cual es bastante complicado porque Bashar al-Assad tiene prácticamente ganado ese conflicto, ha recuperado la mayoría de territorios dominados por los rebeldes, ya fuera rebeldes moderados o ya fuera por el Estado Islámico, de manera tal que exponerse de esta manera frente a la comunidad internacional era un absurdo para Bashar al-Assad, de manera tal que, bueno, hay que darle el beneficio de la duda acerca de esta situación, pero a Rusia, a Bashar al-Assad no le sirve en estos instantes, cuando ya tienen prácticamente el conflicto resuelto. Recuperaron Alepo, en Homs también recuperaron esa ciudad, y ahora hablar de un ataque en Duma de esta magnitud y con todo lo que se ha venido diciendo por parte de los medios de comunicación occidentales pro-estadounidenses y pro-hegemónicos, es complicado. De repente también hay que ver que en este conflicto hay una gran cantidad de actores políticos y geopolíticos fundamentales. Israel está de por medio también presionando. Es bien sabido que al gobierno de Israel no le simpatiza en absoluto el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, ese tipo de elementos y de ingredientes que se le suman al conflicto interno sirio, cuando vemos presiones geopolíticas internacionales y potencias imperialistas internacionales interviniendo, es lo que hace todavía más complicado el escenario acerca de qué posición se podría tomar sobre este ataque de Donald Trump. Por supuesto que hay que condenar el ataque, es decir, ninguna potencia internacional tiene que darse el derecho de manera ilegal atacar a un país del tercer mundo, a un país subdesarrollado y a un país que en este momento está viviendo una crisis que ya lleva más de 5 millones de desplazados y lleva ya 450.000 muertos, las ciudades totalmente destruidas, la infraestructura económica totalmente destruida, etcétera. Entonces, en ese sentido, la cuestión es bastante delicada. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evitó condenar estos ataques recientemente. ¿Qué significa también esto para la comunidad internacional y qué puede pasar ahora tras el bombardeo de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria? Sí, bueno, el Consejo Nacional de las Naciones Unidas siempre sigue siendo polémico. A mí me parece que de una u otra forma, como decía Eduardo Galeano, es bastante prohegemónico. Las acciones y la forma en la que actúa casi siempre son bastante complacientes con los intereses occidentales y bastante complacientes con los intereses de los Estados Unidos y de las potencias europeas, de manera tal que es bastante complicado el asunto. Yo diría también, por otra parte, que si bien es cierto, no lo ha condenado de manera enérgica, al menos en un primer momento, cuando Donald Trump advirtió que iba a realizar estos ataques, plantearon que eso era un ataque ilegal y que estaba violando el derecho internacional. Entonces, por ese lado, por lo menos, han tratado de plantear una posición lo más antiguerra posible, ¿verdad? Antibelicosa, pero las Naciones Unidas frente a Estados Unidos realmente no tienen ningún tipo de poder vinculante para obligar a Estados Unidos a realizar algo. Ya lo hemos visto en otros momentos de la historia y recientemente se dio principalmente con el caso, bueno, de Libia, 2011-2013, cuando se generó la parte más delicada de ese conflicto, y en el caso de Irak en 2003. Vamos a ver, ¿y por qué Francia y Reino Unido se unen a los Estados Unidos en este ataque? En especial Macron. Emmanuel Macron y el caso de Theresa May. No, es lamentable, efectivamente, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué se unen? Hay intereses geopolíticos históricos, es decir, desde el Tratado de Sykes-Picot, 1916, cuando el Imperio Británico y el Imperio Francés logran ganar la guerra frente al Imperio Turco Otomano. Toda esta región de la que estamos hablando es una región que ha sido históricamente apetecida por los imperialismos occidentales y por el imperialismo en general, por potencias imperiales. Hay un gran interés por el tema de la salida del mar Mediterráneo, eso que estaban hablando ustedes ahorita con respecto al asunto de la salida a el mar Mediterráneo para poder
cumplir con toda esta cuestión de exportaciones de gas natural principalmente, ¿verdad? También está el tema del petróleo, que es importante, el tema geopolítico, ideológico de aliados para Estados Unidos e Israel, con quitarse la piedra en el zapato de los pocos que quedan, que es Bashar al-Assad, con el caso de Siria y el caso de Irán. Y volviendo al tema del Tratado Sykes-Picot, Francia e Inglaterra han estado presentes en esa región hasta 1951. Estuvieron allí, después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que retirarse y es cuando Siria proclama la independencia, pero Francia ha estado, independientemente del asunto de si Siria es o no un protectorado de Francia o una colonia británica, siempre han estado presentes insistiendo, digamos, y presionando a los gobiernos. Después de los años 60, con el golpe de Estado que se da y donde interviene el abuelo Bashar al-Assad y luego el padre, que a partir de 1970 asume el poder por 30 años y después le deja el poder al hijo en el 2000, Francia ha estado insistiendo siempre en esa región por intereses económicos muy directos y por supuesto que hay un recelo ahí fundamental que hay que entender con respecto al asunto de los negocios que tiene Siria con el capital ruso, y esto efectivamente le ha generado todo un problema a los Estados Unidos, a Francia y a Gran Bretaña por los derechos hegemónicos de esa región para poder negociar esa cuestión de las rutas, la cuestión del gas natural y la cuestión del petróleo sirio, ¿verdad? Además de un gobierno incómodo por el tema israelí. Dice el diario El País que lo que está en juego entonces son dos proyectos que pretenden exportar gas. Vamos a ver, Siria, ¿por qué es importante? ¿Tiene reservas de petróleo también? ¿Es así? Tiene reservas y tenía todo un proyecto con Pero Irán. tiene un proyecto, ahora se nos explica, el proyecto suní y el proyecto chií, digamos, sí, claro. Chiita o sunita. Ajá, Vamos a ver, ¿y qué países apoyan el chiita y qué países apoyan el sunita? ¿Y por qué es importante que Siria en este escenario como territorio por el que pasarían esos dos gasoductos? Sí, claro. Bueno, aquí hay que entender que en el caso sirio, quienes gobiernan es una minoría alawita que pertenece al sector chiita de la religión musulmana. Los chiitas son minoría a nivel, digamos, regional en el Medio Oriente. Los sunitas son el 85% de la población y el chiismo son el 15%, que ahorita gobiernan Siria y que están también en Irán. Había un tratado y un acuerdo comercial para poder llevar a cabo excavaciones de petróleo con Irán y con capital ruso. Esto fue lo que se vino abajo a partir de la guerra civil que se está desarrollando desde el 2011, como veníamos hablando, y además de esa situación, por supuesto que del lado que están con Siria, con Bashar al-Assad, está Irán, está el movimiento de Hezbollah, que es libanés, está Rusia y Turquía recientemente con Erdogan ha dado un giro en la política exterior que estaba manteniendo. ¿Por qué? Porque en un principio está con Estados Unidos atacando los intereses de Bashar al-Assad y para aprovechar también la situación de los kurdos en el norte de Siria y el norte de Irak, y luego cambia posiciones más bien cercanas a los intereses de Bashar al-Assad. Eso también porque hay un interés de Turquía en ver de qué manera toma algo de la repartición del queque, de estos negocios que hay en torno al interés pero es cierto, en Jorge Siria. Barrientos, entonces que hay interés de que por Siria pasen dos proyectos de gasoducto. Ah, sí, por supuesto. Es decir, eso está uno clarísimo. es, bueno, y lo otro son las excavaciones de petróleo con capital ruso que se vieron suspendidas en el 2011, dice usted. Ajá, sin embargo, en el escenario entra también Irán. ¿Por qué Irán está criticando? Bueno, que es chiita mayoritariamente, también, claro. ¿verdad? Igual que entonces el gobierno de Bashar al-Assad, que sería alawí chiita. ¿Por qué entonces Irán está apoyando? ¿Es por esa relación chiita o es porque también Irán está dentro, según lo que tengo entendido, dentro del proyecto de gasoducto que pasaría por Siria? Claro, Irán tiene un interés directo a nivel económico, de inversión de capital sobre Siria con la cuestión del proyecto de excavaciones de petróleo y con intereses también sobre el tema del gasoducto. Además, digamos, en el tema de las alianzas y los bandos internacionales, Irán está del lado de Rusia, tienen buenas relaciones, igual con Bashar al-Assad, y todo esto también finalmente
colinda o coincide con la cuestión de la política internacional respecto al conflicto palestino, ¿verdad? En Palestina siguen asesinando población civil todos los días, a toda hora, es decir, en las últimas 2 semanas después de esta cuestión del retorno de la población palestina a sus tierras, van ya por 23 muertos, más de 40 heridos y nadie ha dicho nada, ¿verdad? Nadie condena absolutamente nada. En el caso palestino, de manera tal que el tema palestino-israelí sigue siendo importante de una u otra forma a nivel de la forma en la que se ordenan, de la manera en la que se ordenan las alianzas geopolíticas. Y del otro lado, vemos a Francia y Inglaterra siempre insistiendo sobre Siria, presionando de manera política al gobierno sirio con Estados Unidos y también con Arabia Saudita, que es otro de los actores geopolíticos importantes. Ese sería el otro bando, pero tratemos, Jorge Barrientos, de hablar primero de este bando, Turquía, Rusia, Irán. Sí. Irán sí le interesa e Irán también tiene gas, ¿es así? Sí, claro. Tiene gas, pero petróleo. Rusia también tiene gas y tiene y petróleo. Pero Rusia es la que le da el petróleo, vamos a ver, el 25% de la producción de petróleo a Europa, ¿no es así? Así es, sí, claro. Rusia, pero entonces a Rusia no le serviría que Irán genere gas porque y que pase por Siria hacia Europa. Lo que pasa es que en ese caso, como han explicado algunos de los especialistas internacionales sobre el conflicto actual, están aliados, es decir, se están repartiendo el negocio en 3 partes, Bashar al-Assad, Rusia y Irán, es decir, es capital que se invierte, pero la ganancia se reparte entre esos 3. Entonces, sí, claro. Gas hacia Europa. Exacto, y recordemos que Rusia necesita aliados, es decir, en este momento está aislado. Rusia está aislado con respecto a la Unión Europea, está aislado con Inglaterra, ya se salió, ¿verdad?, después de la salida de Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces a Rusia no le queda otra que aliarse con los que se le acercan, ¿verdad?, de manera tal que hay un interés geopolítico, económico fundamental de Rusia de mantener esa alianza cercana con Irán en momentos donde Rusia más bien se está sintiendo aislado. Después de este bombardeo, Rusia de hecho quedó todavía más aislado porque se siente efectivamente solo en las Naciones Unidas y en la comunidad internacional, cuando solo ellos están poniendo las manos en el fuego por Siria y solo ellos están metiendo las manos en el fuego por Bashar al-Assad, ¿verdad? Entonces Irán y Hezbollah, el Hezbollah libanés, son de los pocos que están tratando más o menos de mantener un apoyo a Bashar al-Assad por el tema político-ideológico, por un poco el ingrediente religioso con los chiitas, pero también porque de ese plano del ordenamiento de los aliados, Rusia es fundamental. Además Rusia tiene 2 bases navales en la costa siria, ¿verdad? Bases navales importantes que le garantizan mantener ahí posiciones para tratar de defender todo el negocio que hay con respecto a la salida de gas natural que pertenece en este momento, digamos, mucho de eso a Rusia. Y Rusia además ha ayudado a combatir a ISIS dentro de Siria. Dentro de Siria. Sí, Rusia ha tenido un papel protagónico en el combate contra ISIS, efectivamente, y también contra el Nusra, que eran 2 movimientos radicales musulmanes fundamentalistas de corte sunita, pero ambos en contra de Bashar al-Assad. El otro bando interno importante era el ejército sirio, el ejército libre de Siria, que era el bando moderado, entre comillas, que Estados Unidos decía, este es nuestro aliado porque nosotros le estamos dando las armas al bando moderado del ejército libre de Siria, pero resulta que muchas de las armas y mucho del apoyo que ha dado Occidente a ese ejército libre de Siria finalmente terminaban en manos de los bandos radicalizados como al-Nusra y como el caso del Estado Islámico. Entonces eso complicaba aún más el escenario, porque entonces estamos viendo aquí por lo menos 4 actores internos. Estamos viendo las ciudades que se están peleando, estos sectores, por un lado el ejército oficial del gobierno de Siria, apoyado por Rusia y apoyado por Hezbollah. Por otro lado vemos el caso de al-Nusra, ¿verdad? Al-Nusra actúa de manera independiente del Estado Islámico, es decir, entre ellos también combaten. Y tenemos un cuarto ingrediente que sería el ejército libre de Siria. Y si a eso, que es el bando, digamos, que se rebeló contra Bashar al-Assad en un principio, bajo una perspectiva secular, es decir, donde los religiosos no tenían un fundamento importante, y si le agregamos a esos 4 bandos un quinto elemento, que es la situación de la población kurda en el norte de Siria, eso agrava todavía más la situación y entorpece, digamos, la capacidad que tienen las Naciones Unidas y la comunidad internacional para poder llegar a acuerdos firmes y acuerdos contundentes, concretos, para poder ver de qué manera se da una solución, que fue el fracaso reciente a principios de año que se tuvo con respecto a las negociaciones con el ejército libre de Siria, con este bando moderado. Bashar al-Assad tampoco quiere ceder,
¿verdad? Porque uno diría, bueno, ¿cuál sería la solución más efectiva y más concreta, más directa? Bueno, que Bashar al-Assad ceda para poder llamar a elecciones libres y que se dé un proceso de democratización, de una transición democrática en Siria, pero Bashar al-Assad no quiere dejar el poder jamás, ni Rusia va a permitir que Bashar al-Assad entregue el poder y llame a unas elecciones libres. Porque están en juego sus proyectos también. Están en juego sus proyectos económicos. Y hablemos del otro bloque, es decir, porque tengo entendido que ese proyecto iraní está ahí, ahora viene el proyecto catarí, es decir, Qatar propuso también un gasoducto, le propuso a Siria, pero Siria lo rechazó. Y ese proyecto estaría apoyado por Arabia Saudita, bueno, Qatar, obviamente. Claro, Qatar. Y Washington eventualmente también lo apoyaría. Le interesa. Hay un interés, claro. Hay un interés clarísimo. Ese es el otro bloque, digamos, que estaría allí en juego. Y a la vez, ¿son estos los países que nutren a las fuerzas rebeldes en Siria? Sí, así es. Efectivamente, Estados Unidos lo dijo abiertamente a la comunidad internacional a partir del 2013, cuando aceptó que efectivamente habían dado apoyo económico, apoyo logístico, asesoría militar y habían dado armas al Ejército Libre de Siria, bajo la idea que este Ejército Libre de Siria se convirtiera en quien derrocara al gobierno de Bashar al-Assad e iniciara un proceso de reconstrucción nacional y un proceso de democratización en esa región. Recordemos que Estados Unidos constantemente lo que señala es que ellos tienen un interés fundamental en exportar la democracia, ¿verdad? Que fue la misma falacia que plantearon cuando sucedió la situación en Irak y lo mismo de Libia. Era democratizar el país. Sin embargo, no hay ningún tipo de prueba ni hay ningún tipo de forma de demostración, de demostrar que el Ejército Libre de Siria democratice Siria y realmente lo mejore alrededor, digamos, de la figura de Bashar al-Assad, que también tiene apoyo popular muy relevante, ¿verdad? Y obviamente también ahí tendríamos que meter el ingrediente del interés comercial económico de Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Qatar y Arabia Saudita, que tienen un interés fundamental en tratar de bajar del gobierno, de derrocar a Bashar al-Assad y montar un nuevo proyecto hegemónico en el país a partir de nuevos negocios comerciales, nuevos negocios e inversiones de capital extranjero sobre la región de Siria para tratar de tomar esos acueductos que sacan el gas natural para llevar a cabo este tipo de excavaciones de petróleo, ¿verdad? Y tomar toda la costa hacia el mar Mediterráneo que tiene Siria, que es a nivel comercial muy apetecida por las diferentes potencias, eliminar esas bases navales. Ahí efectivamente Rusia tendría que retirarse en una eventual caída de Bashar al-Assad. Rusia tendría que retirar las bases que tienen de allí, ¿verdad? El puerto que tiene allí en esta región, y a partir de ahí, bueno, va a haber una transición hacia la forma en la que Siria tendría que ser tomado por otras potencias que van a ser las que empiecen a invertir y las que empiecen a llevar a cabo negocios con transnacionales de mucho poderío económico sobre esa región. ¿Y qué papel juegan Francia y Reino Unido en esta triangulación que decía ahora doña Laura, entre Qatar, Estados Unidos? ¿Qué papel juegan estos otros dos países? Bueno, tienen un papel importantísimo de sostén simbólico y de sostén geopolítico, ¿verdad? Simbólicamente, digamos, cuando nosotros vemos la alianza Estados Unidos con Macron y May, en el caso de Inglaterra y Francia, estamos observando que hay un simbolismo, digamos, de poderío militar, de poderío político, del tema de que son las tres potencias históricas que han estado presentes en el Medio Oriente desde el Tratado Sykes-Picot, cuando se da la caída del Imperio Turco Otomano, y a partir de allí, digamos, hay una lucha siempre constante de intereses y una lucha por construir bloques hegemónicos sobre esa región, ¿verdad? Y sobre el gas específicamente. Claro, hay, con respecto al interés económico que pueda representar Inglaterra, Francia y Estados Unidos, lo que hay de por medio, eso son hipótesis, no se ha podido demostrar nada porque no ha sucedido. Lo que hay de por medio es que un eventual gobierno de algún aliado de Estados Unidos y de este bloque en Siria y en la caída de Bashar al-Assad garantizaría que este nuevo gobierno, por supuesto, dé toda una garantía de que efectivamente se van a llevar a cabo nuevas inversiones de capitales extranjeros, pero capitales afines a este bloque de Arabia Saudita, Qatar, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿verdad? Francia es uno de los pilares fundamentales. Por eso ayer Emmanuel Macron le plantea a Donald Trump que debe mantenerse no se retire. encima de Siria, que no se retire, que siga presionando, que sigan insistiendo. ¿Por qué? Porque Macron, por más
que muchos lo queramos representar como un gobierno joven, progresista, que fue todo lo que sucedió cuando se dieron las elecciones el año pasado. Correcto. Y perdió las elecciones con el Partido Nacional del movimiento más de extrema derecha. La gente tiene una esperanza acerca de un cambio en la política exterior francesa, pero eso es ilusorio. En realidad, la política exterior francesa sigue siendo igual de terrible a nivel de los movimientos que hacen con la cuestión del imperialismo y los intereses de los negocios que hay de por medio. Es decir, entonces, Jorge Barrientos del Centro de Estudios Islámicos de la UCR, estaríamos hablando de que aquí lo que hay es una guerra de gasoductos. Por supuesto, sí, hay... Y tengo entendido que ya Siria había firmado un acuerdo con Irán, según la información, en el 2011, en el 2010, para que el gasoducto fuera de Irán y pasara por Irak y por Siria. Y por la posición Irak de Siria tan cercana a Europa. Sí, Irak estaba también metido en ese posible acuerdo. Estalla la guerra de los rebeldes. Claro, ahí es donde estalla la guerra de los rebeldes. Por supuesto que no podemos obviar que hay un conflicto interno con respecto a la capacidad hegemónica que tiene Bashar al-Assad por lo religioso, porque es una minoría chií, alawita, en un mar de población sunita, por el tema de que Bashar al-Assad representa una dictadura militar. Eso es claro, ¿verdad? El gobierno del padre duró 30 años, después toma el poder, él ya tiene 18 años en el poder, y hay un autoritarismo, una represión y una censura muy fuerte a la oposición política, además de un descontento de la población con respecto a los malos índices de desarrollo humano que estaba teniendo Bashar al-Assad en sus últimos años antes de la guerra, entre 2009 y 2011. Entonces hay un tema que sí es cierto acerca de un conflicto interno que no podemos obviar, ¿verdad? Independientemente de todo el tema geopolítico internacional y de las presiones de las potencias, sí hay un tema, digamos, de conflicto interno en la lucha por la construcción de hegemonías, y es allí donde Bashar al-Assad entra en una crisis de legitimidad gubernamental, porque efectivamente tiene una gran represión, actúa con mucha represión sobre los opositores de él, de manera tal que, digamos, uno podría pensar que es legítimo y se tiene que aceptar que haya un levantamiento en contra de un gobierno que tiene ese tipo de características, ¿verdad? Ahora, el gran problema es cuando ese levantamiento popular por la represión, la censura, el autoritarismo y la corrupción extrema que está aplicando el gobierno de Bashar al-Assad termina siendo un juego, una excusa para que Estados Unidos se meta, para que se metan otras potencias, apoyen a este bando rebelde que era en principio el Ejército Libre de Siria, que era este movimiento secular del que estábamos hablando y que intentaba democratizar el país, para empezar a montar allí una lucha por otro tipo de intereses, ¿verdad? Que ya es donde se mete el tema de los negocios económicos, el interés de las transnacionales de invertir capital sobre esa zona, ¿verdad? Que es una cuna de oro, efectivamente, y es allí donde empezamos a ver la gravedad de este tipo de conflicto a nivel geopolítico. Si a eso le agregamos los intereses ya propiamente ideológicos, políticos que tiene sobre la zona el gobierno de Bashar al-Assad con respecto a su oposición sobre Israel, recordando que hay un conflicto entre Israel y Siria con los Altos del Golán, donde todavía hay un problema directo entre los dos gobiernos, entre Benjamín Netanyahu y Bashar al-Assad. Entonces ahí agravamos más el asunto, y obviamente el sostén simbólico y el apoyo simbólico y la solidaridad internacionalista que ha tenido Siria e Irán con respecto a la causa palestina agravan todavía más este tipo de conflicto. Pero sí podrías decir que hay una guerra por supuesto, sí, del tema de los gasoductos. El interés económico siempre va a ser el central, ¿verdad? Es la que está moviendo tablero. Ese tablero, ese ajedrez queda derrotada o de alguna manera golpeada Rusia con este bombardeo que se dio estratégico y con objetivos específicos. Bueno, más o menos, digamos que relativamente, porque, bueno, eso depende de los medios de comunicación que leamos, ¿verdad? En el enfoque occidental están planteando eso, que Rusia queda golpeado, que queda sin legitimidad para seguir sosteniendo una dictadura sangrienta, ¿verdad? Hay una crítica de por medio al gobierno de Bashar al-Assad. Por otra parte, uno lee información de medios de comunicación, digamos, contrahegemónicos a esa cuestión occidental, y se plantea que no, que Rusia queda vencedora porque pudo destruir en el aire a la mayoría de misiles, con su capacidad que tiene en la región, con estas bases antimisiles. Plantea también que fue una victoria de Bashar al-Assad. Eso lo estaba leyendo ayer justamente. El pueblo salió a festejar, el pueblo salió a festejar que había sido una victoria, porque no habían muerto civiles, porque no había bajas militares del gobierno de Bashar al-Assad, y porque Bashar al-Assad y Rusia en conjunto pudieron
repeler este ataque, donde digamos, la capacidad que tuvo de destrucción fue mínima. Entonces, por ese lado, Rusia plantea, no, venimos victoriosos. Además, Rusia juega muchísimo con esa melancolía y nostalgia que genera la Guerra Fría de hace 30 años, ¿verdad? De seguir siendo, digamos, la cara de un movimiento contrahegemónico, de un movimiento que hace un contrapeso al imperialismo estadounidense. El imperialismo estadounidense está bastante desgastado, o sea, muy desgastado a nivel simbólico, a nivel de la carga que tiene en el panorama internacional. Es decir, la cuestión simbólica que tiene Donald Trump es terrible. Es decir, no hay que ser muy inteligente ni muy estudioso para darse cuenta que Donald Trump efectivamente es terriblemente reaccionario, conservador, misógino, racista, xenofóbico, todo lo que ha estado sucediendo con América Latina y a nivel interno del país, y además que está representando de nuevo la cara más terrible, violenta, agresiva del imperialismo estadounidense, al mismo tiempo que nos recuerda la era Bush, ¿verdad? Y todo el desgaste que vivió de la imagen de Estados Unidos con ese tipo de políticas agresivas, violentas e ilegítimas, ilegales con otros países del Medio Oriente. Entonces aquí nos está recordando la peor cara del imperialismo estadounidense y del Partido Republicano, que es casi siempre el que actúa con mayor agresividad y actúa de una manera explícitamente guerrerista, sin ningún tipo de remedios, ¿verdad? Y entonces de ese lado hay un desgaste muy fuerte. Rusia juega con ese desgaste de la imagen de Estados Unidos y lo aprovecha muy bien, porque en esta idea de la nostalgia de la Rusia soviética, en muchos sectores progresistas a nivel mundial y académicos internacionalistas, digamos, de las universidades del mundo entero, en algún sentido simpatizan más con Rusia porque lo ven como un sector político, militar, como parte de un bando que están encabezando, que representa, digamos, la lucha contra ese imperialismo estadounidense más agresivo, reaccionario de Donald Trump, ¿verdad? Correcto. Que es la figura de Vladimir Putin. Sin embargo, yo no diría que debería ser tan así, porque igual Rusia de una u otra forma actúa de una manera perversa también y tiene sus intereses geopolíticos y económicos, que es lo que estamos hablando, lo central de lo económico, hay comercial de por medio, ¿verdad? Entonces tampoco se puede idealizar la figura de Rusia y de Vladimir Putin, que también es perversa en algún sentido, ni tampoco podemos idealizar la figura de Bashar al-Assad, ¿verdad? Como ahora un ícono antiimperialista, ¿verdad? Porque claro, ellos aprovechan en este momento para erigirse como un ícono de la lucha antiimperialista y todo el asunto. Entonces, digamos, cuando se toman bandos hay que ser claros y justos en que aquí no hay tantas palomas en ninguno de los lados, ¿verdad? Y es tan legítimo la llegada ahí de bombardeos franceses, ingleses y estadounidenses, con la presencia de Rusia en algún sentido también es ilegítima, en tanto también está apoyando una dictadura y un gobierno autoritario. Claro. Muchas gracias a Jorge Barrientos del Centro de Estudios Islámicos de la UCR. Hacemos otra pausa y ya venimos con el tema de el análisis político de lo que está sucediendo con la conformación del gobierno nacional, el papel de varias fracciones en este momento. ¿Están divididos algunos partidos políticos con sus líderes? Ya tendremos la respuesta con nuestros analistas. Ya regresamos.